Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. Un sol después de una tarde de lluvia. La leve humedad de una gota de rocío. Una vida creciendo dentro de un vientre. La ingenua mirada de un niño. Todo transmite magia, como magia transmite el sonido de una radio. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Verano, otoño, invierno, primavera. Todo viaja desde Argentina al mundo a través de la radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. Salió del silencio. Revolucionó el éter. Entró a tu vida. Antena Pueblo. La música que despierta tus sentidos. Antena Pueblo Radio. María del Buen Aire. 473 años de historia. Argentina. Buenos Aires. A mí se me hace cuento imaginar que en algún momento nació Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua, como el aire. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmitiendo al mundo los 365 días del año. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Buen Aire. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Anotate en Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. Yara. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979.
necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Paz de Dios, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares, colegas. Hola Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, audiencia. Bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos en las últimas semanas del año, ya conmemorando la Navidad. Tenemos que hacer un balance, sí o sí, porque la vida pasa y el espíritu necesita alimentarse continuamente de la palabra de Dios. ¿Cómo estás viendo la calle, Abraham, hoy por hoy? ¿Cómo está la gente a raíz de que se termina el año? Sí, justamente venía pensando en eso, que el espíritu navideño se fue perdiendo a través de los tiempos, ¿no? Si bien sabemos que ahora el 8 de diciembre es cuando se arma el arbolito y todo eso, pero en mi infancia creo que la Navidad ya 3 meses antes se estaba con ese espíritu navideño, ¿no? Esas ganas, se escuchaba música, se veía tantas cosas, hoy ya se ve muy poco eso. Sí, incluso los niños tenían cierta ilusión, hacían pequeñas artesanías y bueno, con los años todo se simplificó en un regalito, en un viaje, en un regalo, en tecnología. Se materializó todo en una palabra. Sí, se desvirtuó todo aquel espíritu navideño que también hablaba más de Jesús, ¿no? Porque esa era la idea. También cuando hablamos de Navidad hablamos del nacimiento de Jesús, entonces como que había más interés saber por qué o para qué se celebraba la fiesta. Y hoy creo que a los niños lo que menos les importa es eso, o sea, esa es la realidad. Y la familia a veces lo toma como una formalidad anual, reunión anual para ver quién está vivo y quién está próximo a irse de esta vida. Es como la canción secular de los Pimpinela, ¿no? La familia. La familia. Más o menos, sí. Bueno, vamos a hacer una oración. Tenemos muy presente en esta oración, tanto a Abraham como quien les habla, tenemos muy presente a nuestros amigos, a nuestros familiares. Sabemos que nos están escuchando y que si no nos están escuchando en vivo, tienen la posibilidad de vernos en Twitch. En Twitch es un recurso de internet donde queda grabado el programa, pero como sabemos que los derechos de autor es aquella restricción técnica que tienen los dueños de las canciones para valorar su trabajo, hay veces que hay baches de silencio, no es por problemas técnicos de la radio, sino simplemente que o YouTube o Twitch los borra, digamos. Entonces Sí, van a sí, ver sí. ustedes Por esas copyright. pausas inexplicables, pero que bueno, les pasa a todo el mundo y es inevitable. Por copyright, o sea, el derecho de autor, y está bien que sea así, o sea, es justo, me parece justo eso, es apropiado y está bueno que sea así porque hay que respetar lo que al otro le costó trabajo y está bueno que sea así. En este ámbito esperemos que Dios no tome a mal que el programa no tenga, por lo menos en lo grabado, las canciones de adoración. Bueno, vamos a empezar con una oración, nos ponemos en la presencia de Dios. Padre Santo, queremos tu presencia, que nos limpies de todo pecado, de todo pensamiento impuro, de toda omisión, de toda obra a espaldas tuyas, de toda maquinación, de toda perversidad. Abre nuestro entendimiento, pon palabra en nuestros labios, para que el Espíritu Santo actúe y revele mediante tu palabra, que está escrita en la Biblia, que revele el entendimiento, el plan tuyo, el propósito en la vida de los oyentes.
que sea para beneficio de quienes escuchan y también para nosotros, tanto Abraham como yo, que estamos necesitados de tu gracia, de tu perdón, de tu salvación. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por este día, por esta hora, por este momento, por este nuevo programa que podemos hacer aquí en vivo. Y tú puedas estar, Señor, alimentando toda nuestra fuerza y nuestras esperanzas. Hablábamos de la Navidad, Señor, de fin de año. Para ti 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. No tenés Navidad, no tenés año. Para ti todos los días son iguales porque no significa nada. Pero aquellos que disfrutamos y aquellos que nos gozamos con tu nacimiento y aquellos que nos gozamos en saber que el calendario ya cumplió una vuelta más, Señor. Te agradezco por todo lo que me diste este año, por todas las bendiciones que he tenido, por todas las alegrías que he tenido y también las otras que he pasado, Señor. También te agradezco porque he aprendido a crecer, a madurar también y a forjar mi carácter desde otra persona, Señor. Gracias por todo, Jesús. Ayúdanos en esta noche. Amén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordamos que la palabra de Dios, que está impresa gracias al descubrimiento de la imprenta en este manual de sabiduría de la vida, de conexión con lo divino que se llama Biblia, nos asegura, nos ratifica que la palabra de Dios es poder y es sabiduría. Es la forma que tiene Dios de hablarnos primeramente a través de su palabra, que previamente fue revelada a los profetas, a los evangelistas. Entonces, nosotros lo único que vamos a hacer es leer y ya el efecto de la lectura es poderosa, es de bendición, y lo único que hay que hacer del otro lado es abrir los corazones y permitir que el Espíritu Santo actúe. Simplemente como apertura, un versículo de Primera de Corintios que dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y esto es una pauta que dice San Pablo, como que por más que él predique, si quien oye y no sabe que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios es en balde, es en vano, ¿no? La Biblia está para pasarla por la vida, para ponerla en práctica, en obra. Dice el versículo 21 de 1 Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén a la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos acá? Predicamos, somos testigos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, Abraham, si nos recordás? En la mayoría de los casos somos predicadores, pero somos predicadores que atestiguamos el poder y la misericordia de Dios para con nosotros, ¿no? Y bien dijiste que nuestra mayor certeza es la fe que tenemos, esa fe que nos lleva a la salvación. Y es increíble cuando hablamos de fe porque estuve hablando con una persona antigua en la fe cristiana, ¿no? Y todo eso. Y me decía, no, yo estoy bien porque yo pago diezmo. Y cuando hablamos de esas cosas, digo, estamos haciendo... Es por fe. Está bien que pagues diezmo, pero eso es una obra y nosotros somos salvos por fe. Nada que nosotros podamos hacer humanamente puede brindarnos la salvación. Es esencial lo que acabas de decir. Es la síntesis de toda la revelación de Jesús. Exactamente. Y hoy vamos a decir cuál va a ser la estructura medianamente del programa. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a retrotraernos 1000 años antes de la venida de Cristo. Vamos a hablar un poco de un personaje central en la Biblia que se llama David.
Vamos a relacionarlo con el Evangelio de San Mateo por una actitud, por algo que ocurrió allí en la época de David, que se nota en la Biblia, que lo vamos a leer. Y más allá de lo que vayamos a leer, lo importante es la reflexión, es la síntesis que podamos hacer o ayudarlos a ustedes a hacer, o ayudarte a hacer, para que Dios hable en tu oído y te convenza de que esa fe es una fe viva y eficaz. Así es. Vamos a agradar a Dios con una alabanza. Cansado del camino, sediento de ti, por un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, hoy vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, por un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, hoy vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Que la palabra de Dios nos renueve, que la presencia de Dios nos ponga en guardia, en alerta, en vigilia, porque Dios quiere que estemos despiertos, no que tengamos una actitud pasiva, como decía Abraham. Bueno, yo doy limosna, yo pago el diezmo, yo voy una vez por semana al culto, al templo, a misa y ya está. No, ustedes, si se relacionan con sus padres, si tienen la dicha de tener al papá vivo, no lo saludarían todos los días, desde la mañana hasta la noche que se van a acostar, o por lo menos lo llamaría por teléfono, un mensajito de texto para ver cómo anda. Y esto es recíproco. Bueno, Dios se preocupa a cada instante por nosotros. Y nosotros, como buenos hijos de Dios, tenemos que retribuirle en alabanza y en adoración y pedirle perdón cuando erramos. Hoy estamos en esta línea del Antiguo Testamento con la figura de David, porque este cuerpo es un solo mensaje. El Evangelio, que es el mensaje de salvación, lo que nos dice que es el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, y después viene el Mesías, que es Jesucristo, y después hay el final de los tiempos, que es la gloria de Jesús y que nosotros vamos a ser ascendidos, aquellos que estemos justificados, ¿no? Pero es todo un mismo mensaje. O sea, por más que uno diga cuántas páginas tiene una Biblia, 10.000 páginas, lo importante es que una vez que uno con fe es dócil para entender la estructura de la Biblia, se da cuenta que el Viejo Testamento preanuncia la venida de Jesús, que es el Mesías, el Salvador, y que Jesús cumple al pie de la letra todo lo que había prometido Dios
a su pueblo. Entonces, hablar de David es una figura, un personaje común a la religión judía, al pueblo hebreo, porque, digamos, hay una cultura judío-cristiana, y Jesús en 2 evangelios dicen que viene del linaje de David, ¿no? Por lo menos se encargan 2 evangelistas de decir que Jesús proviene de la familia, de la rama de David. Entonces, es un personaje del Antiguo Testamento ineludible hablar de David. Te voy a preguntar, a vos las historias de David y los salmos, ¿te llegan de un modo particular? ¿Te gusta este personaje o hay otros que te gustan más del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento me gusta David es un líder indiscutido en el Antiguo Testamento. Es un hombre que, la verdad, la Biblia dice que tenía el corazón de Dios. O sea, un hombre que, a pesar de tener un montón de fallas, porque lo he leído toda la historia, ¿no? Y cometió un montón de errores, pero tenía también un montón de virtudes y tenía un don de Dios en las cosas que él hacía. Él fue rey, ¿no? Segundo rey fue. Él fue el segundo rey después del rey Saúl. Fue el segundo rey, pero ese rey fue ungido por Dios. O sea, y hay ahí es muy larga la historia, pero antes del reinado de Saúl estaban los jueces. Y los jueces eran Samuel y sus hijos, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel y sus hijos. Y sus hijos eran autores de cohecho, o sea que recibían dinero a cambio de hacer favores, o favorecía a uno y desfavorecía a otro. Y eso enojó al pueblo, entonces decidieron tener un rey. Y eso enojó a Samuel. Y fue todo un tema interesante, por eso digo, es muy larga la historia, pero es muy larga, pero siempre es el mismo hilo conductor. O sea, es una trama la Biblia que, por más personajes que haya, que puedan ser difíciles los nombres de los personajes en los tiempos actuales, pero que es muy sencillo darnos cuenta cuando un rey como David seguía la voluntad de Dios, cómo era conforme al corazón de Dios y cómo pecaba él también, porque era humano. Exacto. Eso es la demostración de que por más ley que había, le era imposible sujetarse. O sea, lo que vos habías dicho, que es por fe, no por obra, ¿no? La salvación. Por gracia y misericordia de Dios podemos ser salvos. En todo momento, con David obró la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de que no estaba en el tiempo la gracia, pero fue la gracia y la misericordia de Dios que hizo que David llegara donde llegó. Porque él se conformó al plan de Dios, más allá que tuvo muchos valles, muchos desvíos, muchos quebrantos, ¿no? Sí, absolutamente. Dos pecados que se te ocurran, así a simple vista, como decir, David lo asocio con 2 pecados graves, ¿no? 2 pecados graves, uno que fue mentirle al sacerdote, diciendo que él estaba de urgencia porque el rey le había dado una comisión. Esa mentira, una de las tantas, ¿no? La de las tantas, porque era bastante. No la más grave esa. Pero en el judaísmo la mentira no simbolizaba pecado en el judaísmo, sino el falso testimonio. El falso testimonio. Son 2 cosas muy distintas. Porque la mentira es una mentira al azar que dijo para él escapar de la situación. Ahora el falso testimonio es asesinato espiritual de una persona. Ahí viene lo fuerte. Yo creía que ibas a decir que mató personas. Eso sí es pecado. Absolutamente, pero en la ley no era pecado por lo cual él mataba. Por el pueblo. No se identificaba de Israel, por Judá, ¿no? Uh-huh. Por el pueblo de Dios. Y el segundo fue que se acostó con la esposa de su mejor soldado, de uno de sus mejores guerreros. General. Uh-huh. Y lo mandó a matar. Bien. Miren que... Y también tuvo esposa, varias esposas, tuvo 3 por lo menos. Sí, tuvo varias esposas David y fue padre de Salomón. Y fue el padre con la mujer con la cual adulteró. Uh-huh. La madre de Salomón era Betsabé y él fue el padre
Bersabé. O sea, la ex esposa de Urías Geteo. Bien. Y Dios también castigó, cuando se arrepintió de estas faltas, David también le daba a elegir mediante algún profeta, le decía, qué pena querés, ¿no? Sí, más o menos Dios obraba de una forma tan genuina en esa época y le decía a David, o sea, fue muy lindo cuando vino Natán y le contó toda una historia y David dice, tráeme ese hombre que vamos a hacer justicia, y dice, tú eres el hombre que hiciste todo eso, o sea, es hermosa la historia, por eso es alucinante. O sea, estamos haciendo mucha propaganda que van a poder ver en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel. Es apasionante, la historia de David es apasionante. A eso quería llegar. Para mí, David es el personaje del Antiguo Testamento. Para mí, me gusta más que Salomón. Permitime, yo siempre pienso y digo, qué ignorante fue Saúl. Bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? Porque qué ignorante que fue en perseguirlo. Porque yo siempre pienso y digo, ¿qué hubiera sucedido si Saúl no perseguía a David y se aliaban? Y se aliaban Saúl, David y Jonathan, que también era otro poderoso guerrero, el hijo de Saúl. Era un imperio invencible. Bueno, es las mismas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran divagado 40 años en el desierto? Hubieran llegado en 4 meses o en 40 días, ¿no? Bueno, un mes. Bueno, vamos entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer la Biblia en el libro de Samuel, capítulo 1 de Samuel, y libro 1 de Samuel, capítulo 21. Recuerden esto, la anécdota para ponernos en tiempo y lugar. Acuérdense que era pequeño en estatura y en edad Samuel, y se convierte en el héroe cuando Saúl era rey, porque había vencido a Goliat, que Goliat era un filisteo y un gigante, ¿no? 2,5 metros, y con la gomera, con la hondera, le había pegado el piedrazo y después que estaba en el suelo le clavó la lanza. Sí, para ello el rey Saúl, que era el rey de Israel, no se animaba a enfrentarlo y puso en oferta que el que derrotaba al gigante se casaba con la hija de él. Una promesa hizo el rey. ¿Y sí. la cumplió? Sí, la cumplió. La cumplió. Pero no le dio la más grande en edad. No, la Biblia no especifica quién le dio, pero lo bueno es que... Una le dio. Después la relación... No la que quería David. Yerno-suegro no fue buena. Bueno, vamos a leer capítulo 21 de David, que... De Samuel. Sí, David huye de Saúl, capítulo 21 del libro 1 de Samuel, y nos vamos a centrar en una historia, en un pasaje, ¿no? Que nos va a caracterizar todo esto que venimos hablando de David y cómo interviene Dios. Y después lo vamos a ir comparando con otro pasaje de Jesús, pero eso al final. Y también tenemos la parte del capítulo 22. Entonces, como dijo Abraham, David se escapaba de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey, Saúl, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dice David al sacerdote Ahimelech. O sea, le cuenta una historia, dice, Saúl me mandó en una misión secreta, no te puedo contar, pero tengo hambre, ¿qué tienes a mano? Entonces le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, le dice David a Ahimelech. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad,
las mujeres, han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Bien, vamos a quedarnos ahí. Después le pide una espada y le dan la espada con que era la espada de Goliat. Pero lo importante acá era, no tenía que darle el sacerdote y le dio los panes de la proposición, aquellos que estaban en el templo, que eran panes sagrados, que se supone que eran panes ácimos, que solamente el sacerdote los podía tocar, que se renovaban una vez por semana, que era el alimento del sacerdote. Acuérdense que el templo para el pueblo judío en ese momento significaba la presencia misma de Dios. Y nadie tenía acceso al propiciatorio, al lugar donde se hacían los sacrificios, donde se tenían que lavar las manos, hacía la limpieza de las impurezas. O sea, estaba totalmente bien organizado. Pero acá, por una razón, vaya a saber por qué estaba convencido el sacerdote que no estaba cometiendo una falta gravísima, que era entregar el alimento sagrado, consagrado a Dios, de dárselo a David para alimentarlo a él y a sus seguidores, digamos, a los militares que lo acompañaban, ¿no? ¿Y por qué traemos hoy por hoy este pasaje? ¿A vos te hace ruido esto, digamos, de esta infracción que a primera vista podría no tener sentido? ¿Cómo puede ser que alguien que tenga el corazón conforme a Dios está quebrantando un rito formal, ¿no es cierto? ¿Eso te parece que tiene sentido? Sí, si lo llevamos a la luz de la Escritura tiene mucho sentido. O sea, si lo llevamos a la luz de la Escritura, por eso. San Mateo capítulo 12, Jesús lo dijo. O sea, y lo demostró, o sea, con esa palabra, justamente la que leíste. Cuando los discípulos recogen espiga, un día de reposo, y comenzaron a acusarle y a decirle que no podían hacer eso porque era día de reposo, era otra de las tradiciones más, ¿no?, que están dentro de la Biblia, que si bien... La principal, el Sabbat. Sí, el Sabbat y el día de reposo, que si bien es un mandamiento, es el tercer mandamiento dentro de la Biblia, el respetar el día de reposo, pero Jesús fue claro. Jesús fue claro y como yo siempre digo, Jesús no daba vuelta para decir las cosas cuando tenía que decir. Y en San Mateo capítulo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a lo que él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Vamos a lo que dijiste. ¿O no habéis leído como en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo? O sea, ¿quién mejor que nadie conocía la ley y la palabra de Dios que el mismo Jesús? Exacto. Y le está aclarando a la reprimenda de los fariseos, ¿no? Que Exactamente. dicen, que en alguna otra oportunidad también dicen, ¿cómo no ayunan tus discípulos? Y Jesús le dice, tienen la mejor parte, mientras estoy yo en la tierra, están conmigo, están con la palabra de Dios. O sea, Jesús siempre estaba un paso adelante. Exactamente. De cualquier crítica.
Dijo Jesús entonces, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. Bien, recordemos que el propiciatorio es un lugar dentro del templo. Antes el pueblo judío tenía carpas, o sea, era la manera, todas las carpas rodeaban, separados por tribus, y dentro del templo había 12 panes. Esos 12 panes significaban las 12 tribus de Israel. Vamos a ir a una filmina, no sé si tenés, Facu. Y también hemos recibido un mensaje de WhatsApp de José Brisi, que nos habla algo de esto. Queremos mandar saludos a los oyentes fieles a la palabra de Dios, no a nosotros, a Laura Trejo, a María Elena, a Claudio Ramos, que nos escucha, a Manuel, a Fernando. Fernando Riva es el padrino de mis hijos. Así es un rol espiritual que él cumple, que justamente para mí es un halago que en este momento no se escucha. Vamos con el mensaje de WhatsApp, a ver. No, y te quería dejar algo aclarado que me había faltado, que es el servicio de Dios está por encima de cualquier otro servicio. El servicio de Dios, el objeto principal de Dios respecto a la humanidad es la redención del hombre. Si el hombre participa de ese servicio, es lógico que pueda comer de esos panes de la proposición. O sea, por más que transgreda la santidad del santuario, era lógico y era lícito que David coma de esos panes porque estaba dentro del servicio de Dios, estaba preservando su vida. De su vida venía el linaje del Mesías, y como estaba en el servicio y sufría hambre y sufría cansancio, ese pan sirvió de alimento, sirvió de sustento de su vida. Por eso es lícito, o sea, no estaba transgrediendo la santidad del santuario. Lo mismo Cristo les enseña a los fariseos cuando lo acusan de que estaba transgrediendo el sábado, no solo él, sino sus discípulos. Cristo les dice bien claro, no, yo soy el Señor del sábado, soy un ser que estoy por encima de las leyes, soy un ser que estoy por encima de cualquier duda, y ellos están participando en el servicio de Dios. El servicio de Dios es por encima de los ritos y las ceremonias y todas las cosas que la gente quiera poner, porque acá no están transgrediendo ellos los mandamientos, específicamente el sábado. Por eso es algo que el mundo evangélico por ahí no entiende. Yo, siendo adventista del séptimo día, nosotros guardamos el sábado. No es que somos legalistas, porque no es una obra el sábado, sino que es entrar en el reposo de Dios, entrar en el servicio de Dios. Cuando uno entra en ese servicio, es lícito hacer el bien. Los actos de misericordia están en consonancia con el sábado. Porque si no, Dios tendría que decir, bueno, paro el sol, no saco el sol, no hago soplar el viento, no doy el agua a la tierra, suspendo todos los servicios porque el sábado yo reposo. Y no es así. Dios en sus misericordias nos da el sol, nos da el agua, nos da el aire, porque el objeto principal de Dios, vuelvo a repetir, es la salvación y redención del hombre. Entonces, cuando los adventistas tenemos bien entendido esto, es que si nosotros participamos del servicio de Dios, no estamos transgrediendo el sábado. Por ejemplo, me tengo que ir a una congregación que está a 30 kilómetros y tengo que tomarme unos colectivos y tengo que tomarme el tren. Al celebrar un contrato de transporte, estaría comprando algo. Y
y los sábados no hay que comprar ni vender. O sea, hay que preparar todas las cosas el día antes. Por eso el día viernes, el sexto día, se llama día de la preparación. Ahora, si yo ese acto lo hago para ir a visitar a alguien o para ir a jugar el fútbol, estoy transgrediendo el sábado. Pero si ese acto, ese mismo pagar de boleto, lo hago para ir al templo, para entrar en el servicio, porque yo soy un ministro que predico la palabra, no estoy transgrediendo el sábado. La línea es finita, la línea está marcada por el objeto, por el servicio de Dios. Entonces, lo que creo que te había comentado antes, si a alguien se le vuela el techo y yo, para preservar la vida de esa persona, trabajo en sábado, agarro el martillo, agarro los clavos y me pongo con mi compañero. Bueno, ahí escuchamos comentario de José sobre esta cuestión de que va David huyendo de Saúl y le pide al sacerdote Ahimelech comida y el sacerdote le da los panes apartados. Ahora sigamos con la historia de David. David también le pide alguna arma. ¿No tienes aquí a mano una lanza o espada? Y le dan una arma, justo la que era de Goliat. Claro, porque es el sacerdote el que estuvo el día que David contendió con Goliat y lo termina derrotando, el cual da un tiro certero con una piedra en la frente de Goliat, lo derriba y con la espada de Goliat, no pequeña, saca la misma espada de Goliat y lo termina decapitando, ¿no? Y esa espada el sacerdote agarró y evidentemente lo guardó como un recuerdo y como para tenerlo en el lugar sagrado. Y también creo que es un gran mensaje dentro de la Biblia que después yo no escuché nunca más que David cambió la espada. O sea, buena perla, buena perlita. Una buena perla también para motivacional, más que nada, decir, mira, Dios te va a permitir a vos que la espada con la cual tu enemigo te amenazaba termine en tus manos y lo termines derrotando. Eso, sí. El enemigo espiritual. Sí, Hablamos, sí, ¿no? hablamos de enemigos espirituales, claro. Bueno, con ansia vemos qué pasó con David. Estuvo solo, tenía un grupo ahí. Estamos en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que... Dice capítulo 22, en el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a las cuevas de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, 400 hombres y 400 hombres afligidos de espíritu, endeudados, personas que debían al rey Saúl, que no podían pagar los impuestos, entonces iban a ser sometidos a esclavitud o a maltrato o a cualquier cosa, y huyeron del rey y vinieron donde estaba David por una obra fortuita de Dios y de la misericordia de Dios también, a un lugar que se llama las Cuevas de Adulam. Un lugar que hasta ese momento lo decían las Cuevas de Adulam, era un lugar de que David encontró en un cierto monte y se escondió ahí, y ahí él fue a refugiarse, fue a esconderse, fue desesperado porque había un ejército tras de él con un rey que era su suegro que perseguía para matarlo. O sea, Saúl. No tenía problema en matarlo Saúl. Y intentó varias veces, de hecho, matarlo y no podía. Entonces, David se refugió ahí, en esa cueva. Usó como refugio en una primera etapa. Lo interesante también, como digo, y eso lo uso cuando hago charlas motivacionales, lo interesante de esa palabra es que en el capítulo 23 de 2 Samuel, en el versículo 13, dice que David esas cuevas que la usó como refugio, la convirtió en fortaleza. O sea, es lo que Dios hace con el hombre. ¿Me explico?
Aquello que por ahí nos refugiamos termina siendo el lado fuerte nuestro, que Dios nos ayuda para vencer, para salir adelante, para sostenernos en nuestras debilidades. En un momento David era un hombre débil, un hombre sin fuerza, un hombre perseguido que estaba huyendo. Tenía un grupo de hombres que no eran guerreros, que él los convierte en guerreros y terminan siendo 400 hombres. Y un poquito más adelante, ya en capítulo 23, David tenía 600 hombres y se iban sumando hombres a su ejército por una obra de Dios, que David era el hombre elegido, ideado por Dios para que sea rey desde su niñez, pero Dios iba fortaleciendo a David mientras que Saúl se iba debilitando. Cuando la obra de Dios comienza en la vida de una persona, David pasó por el desierto, David pasó por muchísimas situaciones muy difíciles, pero la mano de Dios estuvo con él. O sea que apenas se hizo héroe porque venció a Goliat, que lo hizo en el nombre de Dios, porque por fe lo venció, no es que lo venció porque era superior, al contrario, era una pulguita y el otro era un gigante. Él era un pastor y Goliat era un guerrero. Pero era tanta la fe que tenía y que había sido ungido y elegido por Dios, que Dios lo acompañaba en esa primera batalla, ¿no? Primera batalla corporal. Desde el momento que Samuel ungió a David en la casa de Isaí, que ni sabía para qué estaba siendo ungido, porque en realidad solo Samuel lo sabía. Él no sabía para qué vino un profeta y lo ungió. Nadie le dijeron, mirá, vos vas a ser rey. Viene un profeta y lo unge. Lo podía haber ungido como profeta sucesor. Lo podía haber ungido como sacerdote. Lo podía haber ungido como lo que sea. No, lo estaba ungiendo como rey. Y si había algo que tenía que tener un rey, era ser un experto en guerra. Era ser un buen guerrero. Y la demostración de esa unción que él llevaba era del modo y la forma que él desarrollaba y desempeñaba en batalla desde el comienzo con Goliat. No peleó con cualquiera. Y lo interesante de eso, que muchos leen la Biblia en ese pasaje y dicen, y Saúl quiso ponerle el traje de batalla y David no pudo, ¿no? Porque él no necesitaba el traje de batalla porque tenía el Espíritu de Dios. No, era porque la ley prohibía que menores de 18 años usaran el equipamiento de guerra. Tenía que ser mayor de 18 años y David, eso demuestra que David era menor. Y también lo dice la Biblia, que no pudo hacer el templo David. Dios no se lo permitió. Tenía demasiada sangre derramada. Según la historia, David era un hombre, fue en la historia de la Biblia, fue el hombre más sanguinario dentro de la Biblia. Y mirá que Josué era jodido, ¿eh? Sí. O sea, pero David superaba. Y tenía... Es algo interesante, David, hasta el final de sus días, él tenía ese deseo de seguir derramando sangre. De hecho, cuando lo llama Salomón y le dice, te voy a dar mis últimos consejos, él se recordaba de aquellos que lo habían traicionado y le dijo a Salomón, no quiero que las canas de ellos desciendan al Seol sin ver la muerte. O sea, le dio la orden que su hijo siguiera su legado matando gente. Era un hombre... Claro, difícil. él era un rey, era un militar, era un político, era un hombre elegido, no vamos a llamar santo, era un hombre elegido, pecador, varios pecados. Mandó matar al esposo de su amante, ¿no? Sí. Pero tenía algo que le caracterizaba a David, la humildad. Él, a ver, cuando a Saúl le dicen, Saúl, sos desechado de la presencia de Dios porque pecaste, hiciste lo malo ante los ojos de Dios, Saúl no se humilla. Saúl sigue adelante como si nada y sigue haciendo la suya. Cuando viene Natán, que era inferior a Samuel, y le dice a David, David, pecaste, te acostaste con la mujer de Urías Heteo, o sea, y le manifiesta el pecado a él de inmediato se tira en cenizas y en cilicio, en luto, se viste de negro y se sienta en el suelo y se humilla ante la presencia de Dios. O sea, de inmediato él se reconoce haber pecado.
Esa es la diferencia de un hombre que agrada al corazón de Dios en la humildad que tiene con Dios, no con otros hombres, con Dios. Y Dios conoce el corazón del hombre. Si hay algo que tiene Dios que pesa los corazones, dice la palabra, y Dios conoce el corazón del hombre, la humildad que tiene, que cuando siente que Dios está hablando con él, su corazón se derrite y se reconoce. Y ahí es donde el hombre, cuando reconoce y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Esa es la gran diferencia de David con Saúl, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que compartimos la idea. Los evangélicos dicen se humilla. Hoy está mal utilizado el término, pero humillarse ante Dios, no humillarse ante otro hombre. Sino... De hecho, el apóstol Pedro lo dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, pasa que es muy corto el programa, tendríamos que hacer 24 horas y seguiríamos hablando del tema. Yo siempre digo, en la historia de las historias de la humanidad, siempre hubo alguien que quiso someter al otro. Siempre. Sí, fenómeno del poder. El símbolo de poder es yo te someto bajo alguna doctrina, alguna disciplina, alguna costumbre, alguna tradición o algún estatus o bajo la esclavitud. Voy a ir a algo drástico, como decía la dictadura de Pinochet en Chile. O por la razón o por la fuerza. No daba opción. Sí. Bueno, ya estamos terminando, pero quiero terminar en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y con las palabras de Jesús, que vos lo leíste en el capítulo 12 de San Mateo. Y dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, que uno mayor. O sea, en primera persona Jesús está diciendo, ustedes pueden hacer sacrificios, holocausto, pueden hacer limpieza, higiene, digamos, personal, pueden humillarse, pero yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y esta es la clave de la salvación, la actitud que tiene que tener el cristiano. Es por fe que uno al ponerse en la presencia de Dios se reconoce pecador y al mismo tiempo reconoce que el único camino, la única verdad y la vida eterna está a través de Jesús. Por eso, no importa la hora, la transgresión de si en sábado cortaban las espigas para comer, si Jesús, como dijimos en otros programas, se sentaba a acompañar a pecadores, a recaudadores de impuestos, si festejaba o si iba a las bodas de Caná. No importa lo de afuera, lo que importa es el corazón, ese mismo corazón de David, que siendo humano fue sanguinario, pecó, pero en todo momento quiso estar en amistad con Dios, quiso cumplir la voluntad de Dios. Sí, es lo que es tan recurrente en la Biblia eso, de grandes hombres que iniciaron con Dios e hicieron grandes cosas y al final de los días terminaron fracasando. Uno de ellos fue Gedeón. Gedeón fue un hombre al que Dios llamó debajo una encina y liberó al pueblo de Israel, Gedeón. Pero el final de sus días, dice la Biblia, hizo un éfod y el pueblo de Israel se prostituyó detrás de la idolatría gracias al ídolo que Gedeón formó. Otro de esos hombres fue Salomón. O sea, un hombre sabio, un hombre entendido que escribió los mejores proverbios jamás escritos, con una sabiduría increíble alcanzada por Dios, y terminó pereciendo y yéndose detrás los ídolos de la reina de Saba. O sea, entonces, lo único que nos queda a nosotros es que en nuestro corazón habite Dios, no en templo hecho por mano de hombre. Exacto. Tenemos que custodiar el Espíritu Santo, que nuestro espíritu sea templo del Espíritu Santo. Y la única manera es teniendo la gracia de Dios, siendo arrepentidos. Pero ese arrepentimiento, como hablamos
veces anteriores, no es como si, no es exterior, es realmente humillarse y reflexionar y a conciencia uno retomar el camino. Y el camino está acá. Ningún otro hombre te va a decir, vos tenés que reparar esto, tenés que pedir perdón a aquello, esto hiciste mal. No, mediante fe es la Biblia, un salmo te puede inspirar, una parábola te puede inspirar, pero es comunicarte con Dios, directamente con Dios. Voy al Salmo 42. Pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo la desesperación del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese salmo tiene una profundidad tan linda y tan exquisita que cuando comenzás a meditarlo y a degustarlo, como yo siempre digo en la palabra, es tener la paciencia de esperar en Dios en un pozo de desesperación, que es lo más difícil, porque es muy difícil tener paciencia en la desesperación. Y la otra es que Él se incline a ti, que Dios se incline a mirarte, que se incline porque Él está erguido y que te haga sacar de ahí. Y la traducción original de esa palabra dice, y asentó mis pies sobre tierra firme. Y entonces miró cómo caminaba, dijo, a ver cómo camina Abraham, a ver cómo camina. Está medio flojo, y sí tenía las yuntas de los pies todo húmeda aún de la humedad del cieno en el que estaba, o sea, dijo, no, pará, no se camina así, yo te voy a enderezar los pasos. Humanamente nosotros no podemos enderezar los pasos de nadie, sino es por la gracia y la misericordia de Dios que Él se incline y diga, pará, yo te voy a enderezar los pasos. Este es el modo que tenés que caminar, este es el camino. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bueno, vamos a hacer una última oración, si te parece bien. Sí. Y va a ser corta, pero va a ser intencional. Como siempre digo, que hoy consigas la paz para dormir, pero que mañana te levantes con un propósito para retomar el camino, la ruta que te lleva a Dios, la ruta de salvación que te ofreció Jesús. Y la única manera humanamente posible para recalcular la ruta, para transitar el camino angosto, para reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida, es arrepintiéndote y aceptando que ese Jesús dio la vida por vos, por mí, por Abraham, por toda la humanidad. De otro modo no es posible. Si no entendemos esto, vamos a estar perdidos, porque vamos a creer que con nuestra propia conciencia, sapiencia, conocimiento, estudio, trabajo, poder, dinero, vamos a llegar a algo. Y justamente Dios, lo primero que nos dice, vos sos criatura mía. Gracias, Jesús. Dios es el Señor y nosotros somos sus hijos. Si lo reconocemos a Dios como el Señor y a Jesucristo como el Hijo de Dios, que pagó el precio de nuestros pecados, ahí sí vamos a poder ser salvos. Nos vemos en una semana. Bendiciones. Dios te bendiga.